Saludos amigos y amigas, soy Rubén de Masai Adventures Channel una vez más y esta vez te invito a una nueva aventura desde Bruselas. Si quieres ver todo sobre esta interesante ciudad, acompáñame hasta el final. Aprovecho la ocasión para agradecerte, François, haberme presentado una parte de tu país poco común de ver, especialmente de Bruselas. Te deseo mucha suerte a ti y a tu niña, un gran saludo para ti y continuamos. Very welcome to Charleroi Airport, where the local time is 25. Bien, ya hemos llegado a Bruselas y ahora viene la parte divertida, que es lograr entrar al piso sin que se escape el gato de la casa, de acuerdo a lo que me dijo el dueño del lugar. Vamos ahí. Ya saliendo del aeropuerto de Charleroi, tenemos que encontrar unos autobuses que son los que nos van a llevar hasta la Gare du Midi en el centro de Bruselas. Tengo que ahora encontrar pues la parada y salir de esta zona que, bueno, tiene un encanto especial. Aquí tenemos la terminal que se encuentra prácticamente al lado de la salida del aeropuerto. Se encuentra en general pues bastante bien señalizada. Sales por aquí y has de parar a este lugar. Bien, ya estamos en la zona de la calle. Hay que tener mucho cuidado porque el ambiente de verdad no es precisamente el mejor. Ya vamos a la estación de metro. Vamos a presentarles la máquina, que es la que te permite usar el transporte integrado de tranvía con metro y creo que también la red de autobuses. Nuevamente hay unas tarjetas de plástico que te las dan estas máquinas, o bien te puedes conseguir un ticket en papel aquí. Los idiomas que presenta la máquina son francés, neerlandés, alemán e inglés. Los tres, francés, neerlandés y alemán, son los que se hablan aquí en Bélgica en las distintas zonas que hay. Y el inglés está pensado para los turistas como nosotros. Sin embargo, es recomendable para moverte en Bruselas saber por lo menos el francés. Tenemos aquí, entonces, tenemos tickets que te pueden salir en papel o bien de otras maneras. Tienes ticket de papel de un solo viaje, también tienes ticket de papel de un día entero, que es un abono de 8,90 € en el caso del año 2025. Sin embargo, existe la opción, al menos si quieres tener el souvenir, de comprar aquí, un pase de un día entero, en lo que pagas, bueno, unos 6 € por la tarjeta, para poder subirte aquí. Y en principio, una vez que hayas comprado en esta máquina, la máquina te va a dar una tarjeta como esta. Una tarjeta recargable que tiene una duración de aproximadamente unos 5 años, de acuerdo a lo que pone aquí atrás. Las instrucciones están específicamente en francés y en neerlandés, en estos dos idiomas, con un servicio de atención al cliente, donde supongo que si llamases a lo mejor consigues a alguien que te atienda en inglés, supongo que te hiciera falta. Es una tarjeta de este estilo, que cuenta con una especie de microchip, que es el que tendrá la información de los pagos. Bueno, y te va subiendo al transporte público. La mejor forma de moverse en Bruselas es utilizando integralmente transporte público, no solamente el metro. Metro, tranvía y buses, la mejor opción para conocer la ciudad, sobre todo si tienes poco tiempo. El metro de Bruselas se caracteriza no solamente por ser una obra de arte subterránea y un escaparate como el que pueden ver, sino de haber sido diseñado desde el principio como un complemento de el sistema que ya existía en el siglo XIX en la ciudad y que no fue desmantelado nunca, siendo uno de los sistemas de transportes más largos de su tipo en el mundo, el tranvía de Bruselas. Bien, ahora les voy a contar un pequeño secreto de cómo se utiliza estas máquinas. Aquí tienes, como ya mencioné antes, el francés, neerlandés, alemán y el inglés.
Sin embargo, una tarjeta como esta, como la que tengo justamente en la mano, es la que yo diría es la adecuada, sobre todo si quieres tener un buen souvenir de Bruselas. Coges la tarjeta, se tiene que colocar aquí, por ejemplo, lo vamos a hacer para que lo veas, ¿ves? Entonces tienes la cantidad de pases de Bruselas que has ido comprando. Una vez que has comprado la tarjeta plástica, puedes recargar por menos dinero. Con la tarjeta plástica vale alrededor de unos 15 euros. La recarga te vale alrededor de poco más de 8 euros y puedes viajar todo el día por el transporte público de Bruselas integrado. Y creo que es la mejor opción para moverse, ya que aquí la mejor opción es, por supuesto, usar el transporte público en distintas combinaciones. Y en cuanto a las curiosidades del metro de Bruselas, tenemos que el sistema de pago es bastante sencillo. Solamente tienes que poner la tarjeta, o bien el abono de residente, o bien con la propia tarjeta bancaria, la colocas aquí encima con el sistema contactless y las puertas se abren haciendo el pago automáticamente. Y así es como, a medida que vas caminando por las distintas estaciones del metro de la capital belga, puedes encontrar obras de arte como la que tengo justamente a mis espaldas. Una de las principales características del metro de Bruselas es que fue diseñado para ser un espectáculo de obras de arte bajo tierra, una prolongación del arte, pero a niveles subterráneos en la ciudad. Y es el motivo por el que puedes encontrar piezas de arte como esta. Para que veas un poco cómo es la exquisitez artística que tiene este lugar. Muchas estaciones de metro son realmente una manifestación de arte bajo la ciudad, de las cuales incluso algunas de ellas llegaron a ser diseñadas como refugio nuclear dentro de las características que hay de esta ciudad. Sin embargo, estas estaciones no permanecieron como tales debido al coste de mantenimiento que esto tenía en la década de los años 60. Bien, ya nos aseguramos de que no se escapa el gato, está todo correcto. Les enseño el piso y enseguida hacemos el recorrido por las calles de Bruselas. Bien, ahora les voy a enseñar algunos detalles del lugar en el que me estoy quedando. Mira la belleza que tiene el sitio. Está decorado de una manera bastante peculiar. Dispone de un sistema de cerrojo automático que se activa con mando a distancia para que puedas salir a la calle. Código de entrada. Aquí está el Manneken Pis, que es una de las estatuas más famosas de aquí de Bruselas. Y ahora, para que puedas ver cómo está el lugar que he conseguido, que es una combinación de decorados y cosas bastante particular. Una pequeña zona para comer. En general, incluso te presta el paraguas. Aquí vamos. Tenemos este sencillo decorado que tiene con cuerdas. Y ahora vamos a entrar al piso para que veas cómo es.
general prácticamente tengo todo lo que necesito. Mira, tengo para hacer el café, hervir agua. Esta es como la zona para hacer los preparados de alimentos. Después te vienes aquí, que es donde los cocinas, los haces, en general. La zona del dormitorio, donde además tiene un toque que se supone genuino belga, que es la decoración con dibujos animados. Este país es uno de los lugares en los que mayor cantidad de dibujos animados se ha hecho en el mundo. Aquí tenemos el baño para secar, el mueble para secar la toalla, decorado como familiar, la ducha, que pronto la vamos a utilizar. Y ahora les voy a enseñar alguna cosa que se supone típicamente belga, que es esta bollería. Esta concretamente se llama cook, o la cuca, traducido al español, que es hecha a base de mantequilla y harina, y que bueno, es similar un poco al croissant francés, teóricamente, junto con un pequeño pastel de manzana con chocolate y otras cosas que vamos a comer hoy. Las calles del centro histórico tienen un curioso estilo de adoquinado combinado con diversos estilos arquitectónicos de distinto colorido, pero dentro de las curiosidades que tiene también tenemos esta. Tenemos pequeños jardín potager, pequeñas huertas urbanas como esta, presentes en diversos puntos de la ciudad. Esa es una de las características de Bruselas, que tienes este tipo de cosas así que pueden estar a veces en medio de la ciudad, como digamos huertos urbanos colectivos que se encuentran así, repartidos por toda la ciudad. Bruselas es una ciudad con una rica y variada historia que tiene orígenes medievales. La ciudad tuvo sus orígenes al margen del río Senne y empezó a ser un importante centro comercial y de intercambio cuando el señor de Brabante estableció su residencia en el lugar. Y a lo largo de todo el lugar puedes encontrar diversos edificios y monumentos como el que estás viendo en este lugar, combinando tradición con modernidad. La ciudad se enorgullece de ser la capital de la Unión Europea, con diversas instituciones internacionales, tanto civiles como militares. Recordemos que también está, por ejemplo, la sede de la OTAN, están sedes de la Unión Europea y diversas instituciones de carácter internacional. La ciudad en sí es una mezcla de culturas, siendo en la actualidad la segunda ciudad del mundo con el mayor número de población extranjera. De acuerdo al censo oficial, el 64% de la población de Bruselas es de origen extranjero, solamente superada en la actualidad por la ciudad de Dubái en los Emiratos Árabes. Por lo tanto, esta viene a ser la capital europea con el mayor número de población emigrante de toda Europa. La ciudad es también un reflejo de lo que viene a ser la cultura belga en general. Este es el país que más producción de dibujos animados hace en Europa, teniendo incluso un museo o una institución especializada dedicada a esto, y puedes encontrar decorados como este, no solamente en casas como la que me estoy encontrando, sino también a lo largo de todas las calles. Es una curiosa mezcla de cultura flamenca con la cultura valona, que viene a ser, digamos, algo de origen francés. Y una de las particularidades de este lugar es que tienen un dialecto francés que se diferencia un poco del que se habla en Francia. Palabras como 70 en vez de 70, por ejemplo, para decir el 70. O, por ejemplo, en vez de decir 90 para decir el 90, aquí dicen 90. Entre otras curiosidades. A la toalla, en vez de decirle serviette, le dicen l'essuie. Y la serviette aquí viene a ser, bueno, lo que usas para limpiarte la boca cuando comes. Completamente diferente de Francia en ese sentido. Y hay que tener cuidado para no tener malos entendidos a la hora de tener que hablar aquí.
El idioma con el que te puedes mover en la ciudad es principalmente el francés. Sin embargo, el idioma flamenco, que es un dialecto del neerlandés, es también hablado a lo largo de todo el país y sin duda también en esta zona. Y así es como a lo largo del recorrido por el casco histórico podemos encontrar interesantes muestras de barroco, por ejemplo, como esta iglesia que tenemos aquí, bueno, este templo, que es barroco flamenco, porque recordemos que esta zona perteneció al Imperio Español en algún momento. La monarquía hispánica llegó a tener esto como parte de sus dominios y fue parte de las posesiones que tenía la Casa de Austria hasta el año 1830, que es cuando Bélgica empezó a ser un país independiente, separado política y administrativamente de otras zonas como por ejemplo los Países Bajos. La cultura es predominantemente católica en este lugar, en contraposición, por ejemplo, a la que puedes encontrar en lugares como los Países Bajos, que son protestantes. Recordemos que hubo una guerra de independencia que liberó los actuales Países Bajos de lo que es la actual Bélgica, y es por eso que la zona flamenca, que pertenece en la actualidad a Bélgica, está separada de la zona protestante, y con el paso del tiempo han devenido en dos países diferentes, y ha dado a Bélgica esa identidad de mezcla de culturas tan particular en la que el neerlandés, el alemán y el francés comparten nicho y lugar en este país. Y como ves, a lo largo del recorrido te encuentras ejemplos de edificios de gran modernidad que son muestra de la potencia financiera del lugar, combinada con la tradición que tenemos en arte flamenco con la iglesia de Saint Jean Baptiste que tenemos aquí. Interesante muestra del arte barroco que estábamos hablando. No muy lejos de las interesantes muestras de arte barroco flamenco como la que estábamos viendo, tenemos también museos un poco menos conocidos como el Museo de la Francmasonería de Bélgica, que junto a los museos reales, observatorios, jardines botánicos y demás lugares, ofrece una amplia oferta turística en la ciudad que yo diría que se encuentra infravalorada. Y ya no son la Rue Neuve. Aquí tenemos, mira, una mezcla de modernidad, se puede ver cómo hay renovaciones y construcciones prácticamente por todas partes. Es como que la ciudad estuviera embelleciéndose, renovándose, con mezclas de lo tradicional con lo moderno, en una zona que se ha convertido en una amplia calle comercial, con distintas tiendas de marcas, como puedes ver, tenemos a Mango, Kiko, diversas marcas, a lo largo de todo el recorrido por este bulevar comercial. A lo largo del recorrido por la ciudad te encuentras obras de arte callejero como este por todas partes. Hay siempre pinturas, grafitis, esculturas así de este estilo. Y no lejos de la Rue Neuve tenemos pues lo que es el Teatro de los Mártires, que forma parte de la oferta cultural que tiene este lugar, la ciudad de Bruselas, junto con la llamada la Plaza de los Mártires, que es una interesante escultura digna de admirar y relativamente poco mencionada cuando hay vídeos de turismo que hablen sobre esta ciudad. Esta en general es una ciudad que considero infravalorada en el sentido de que realmente para poder apreciar su belleza tienes que fijarte más bien en los pequeños detalles. Aquí, por ejemplo, tenemos el Teatro de los Mártires y no solo te tienes que fijar en el teatro, desde mi punto de vista, sino que te tienes que fijar en estas pequeñas cosas, estas pequeñas esculturas, pequeños mensajes que te va dejando a lo largo y ancho del recorrido. En las que siempre la belleza de la combinación de lo antiguo con lo moderno resalta algún aspecto particular de esta ciudad internacional. Y como no, estando en Bélgica, no podías dejar de visitar el centro de los dibujos animados
con sede en Bruselas, un lugar completamente dedicado al estudio y exposición del desarrollo de dibujos animados en el país, en el que prácticamente te presentan todos los personajes que han ido realizando en este país. Y creo que de alguna otra parte, como por ejemplo puede ser Francia, pero en este aspecto no estoy muy seguro ahora mismo, Y además, justo al lado del centro del dibujo animado, tenemos un restaurante, la Brasería Horta, que fue originalmente diseñada por el gran artista modernista. Aquí se le llama a ese tipo de arte Art Nouveau, la Brasería Horta, diseñada por Víctor Horta en 1905 y que todavía existe, hecha en lo que en español llamamos el estilo modernista, del cual el más conocido suele ser Gaudí en España, concretamente en Barcelona, pero que sin embargo ese tipo de arte tuvo desarrollo en diversos países, también aquí en Bélgica. Víctor Horta viene a ser, digamos, el equivalente de Antoni Gaudí en España, pero en Bélgica. Fue el gran desarrollador de este tipo de arte, del modernismo, que aquí se le llama Art Nouveau, y que, dependiendo del país, cambia de nombre el estilo artístico. Sin embargo, el predominio de las líneas curvas y, digamos, la inspiración en la naturaleza viene a ser la característica principal, independientemente del nombre en el país que le den. El estilo artístico viene a ser parecido y aquí vas a encontrar muchas muestras hechas por este gran personaje del arte modernista en la zona de Bélgica. Y ya dentro de las curiosidades que puedes encontrar aquí en la zona del centro de Bruselas tenemos, aparte de la Plaza del Rey Baduino, que es un personaje muy importante de la monarquía belga, tenemos la Catedral Saint-Michel, que es una catedral de estilo gótico muy importante para la realeza también, ya que aquí se suelen celebrar los matrimonios y funerales de la monarquía belga. Y vamos a ver si los puedo enseñar por dentro cómo es. La vista del portal y sobre todo la altura que tienes, que es magnífica. Es bastante alta dentro de todas las que he visto de arte gótico en general. El interior de la catedral es que es magnífico. Hay que guardar estricto silencio aquí. Mira los puntos de encuentro que suele haber en este tipo de obras de arte, con los vitrales, el portal. Vamos a ir por un lateral. Hay una cripta. A ver quién está aquí. Aquí pone que son vestigios de una iglesia romana, lo que hay ahí abajo. Como ven, lo pone en francés, neerlandés, alemán y en inglés en este caso. Ahora mismo está cerrado, no se puede entrar. Pero vean la magnificencia de los vitrales y las esculturas que hay. Los relieves también, mira. Increíble. Y aquí hay una curiosidad en el suelo que es típica de iglesias antiguas en las que se hacían los enterramientos dentro de las catedrales y templos, hasta que después, por temas digamos de sanidad pública, estos enterramientos dejaron de hacerse. Mira que tenemos aquí. Tenemos esta curiosidad. Mira, creo que esto forma parte del mecanismo que toca la campana de la catedral. Tiene toda la pinta de serlo. Y ya siguiendo en la línea que nos lleva hacia la Grand Place de Bruselas, tenemos lo que son las Galerías Reales Saint-Hubert, les Galeries Royales Saint-Hubert, que son unas galerías de estilo renacentista florentino que fueron pioneras en su tiempo, creadas en el siglo XIX y inauguradas por grandes personalidades. Son parte del casco comercial histórico de la ciudad y tiene tiendas artesanales y exclusivas en las que puedes encontrar productos típicos, tradicionales y sobre todo únicos para llevar a tus seres queridos.
Sin duda es uno de los lugares que hay que visitar. Tenemos tiendas de ropa. Se le dio el apodo de el paraguas de Bruselas debido a esta techumbre que tiene, que te permite, bueno, abrigarte de la lluvia típica que suele haber en la climatología de este país. La verdad, el decorado es bastante particular, muy clásico en general. Mira, con el Teatro Real aquí, en el que hay una oferta cultural refinada. Es una ciudad que en ese sentido pues tiene bastante oferta de espectáculos, eventos, como van a ver después a continuación, en las que, bueno, realmente es difícil aburrirse en este lugar, tanto de día como de noche. Y bien, ya dentro de este recorrido propuesto dejamos las galerías reales para ir en uno de los lugares más emblemáticos de esta ciudad y del país en general, que es la Grand Place, o la Plaza Grande, como se llama, que viene a ser el kilómetro cero de la ciudad concretamente, que incluso, hasta donde tengo entendido, hay una pequeña marca en el suelo, bueno, quizás no tan pequeña, en la que puedes llegar a ver dónde está señalado el kilómetro cero del país, a partir del cual se empiezan las numeraciones y los kilometrajes de todas las carreteras, autopistas y calles del país, ya que en general el sistema de identificación de direcciones aquí va por número de calle, que suelen estar señalizadas. Y aquí la tenemos, la Grand Place de Bruselas, o la Gran Plaza, el lugar quizás el más emblemático del país, en el que el Hotel de Ville, lo que vendría a ser llamado la alcaldía, el ayuntamiento en España, tiene una característica muy peculiar, y que puedes ver que hay un ala del edificio que es más larga que la otra. Esa es una de las curiosidades que tiene este lugar. Aparte que, en principio, por aquí, en un rincón de esto, se encuentra señalizado el kilómetro cero de Bélgica, a partir del cual comienzan las numeraciones de calles, plazas, avenidas y carreteras del país. Bien, y ahora les voy a enseñar una de las curiosidades de Bruselas, que es la tienda El Ornitorrinco, l'Ornitorrinque en francés, que es una tienda de curiosidades, antigüedades generales, en uno de los barrios más típicos y tradicionales de Bruselas, en los que, aparte de encontrar el decorado casi omnipresente de dibujos animados, esta es una de las zonas más tradicionales de la ciudad. Es una tienda de carácter casi único y exclusivo, en el que puedes encontrar, bueno, cosas únicas, particulares para tus seres queridos o para tus amigos en general. Mira. Con curiosidades como esta que hay por aquí. No muy lejos del mercado tradicional de las pulgas de Bruselas, que es un mercado único, particular, que se celebra en esta plaza, que creo que recuerda que esta es la plaza de las bolas, creo recuerda que es esto. Bien, espera. Aquí tenemos el mercado. Mira, con toda la variedad de cosas que puedes encontrar aquí. Es bastante tradicional esto. Aquí se puede respirar un poco, bueno, el aire tradicional de Bruselas, pero con una población altamente inmigrante, como puedes ver. Forma parte de la multiculturalidad. Hay curiosidades como esta en el suelo.
Entiendo que eso fue para que no se perdieran los adoquines originales. A la hora de reconstruir esto, al hacer alguna obra, eso es casi seguro. Aquí tienes el embaldosado, el adoquinado de las calles tradicional. Y aquí tenemos, mira, justamente al lado de esta tienda tenemos el ornitorrinco, el cabinet de curiosité, como se dice. Vamos a entrar a ver qué encontramos. Bien, y aquí tenemos otra de las curiosidades de la ciudad, que son estos pequeños memoriales en el suelo que recuerdan a los deportados judíos belgas. La comunidad judía belga ha sido tradicionalmente muy importante en el país, especialmente con el mercado de diamantes en lugares como la ciudad de Amberes, Antwerpen, como se dice en flamenco. Muchos judíos belgas durante la ocupación nazi fueron deportados a distintos campos de concentración. Algo como esto también lo puedes ver, pero en la ciudad de Figueras, en el documental que hice de esta ciudad, pero ya sobre los deportados españoles, que solían ser republicanos, y que curiosamente se hace un memorial así, de este estilo. Y te invito a verlo en mi canal, en el enlace que te iré dejando a lo largo de este vídeo. Y aquí tenemos la que sin duda es una de las estatuas más fotografiadas del mundo y de esta ciudad, el Manneken Pis, que es un hombre que sencillamente está meando y al que le cambian el vestuario en principio cada día. Y como ves, esto está de gente hasta los topes solo para tomar una foto a esto. Encontrarás detalles sobre esto en mi cuenta de Instagram, a la que te invito también a suscribirte. Y ya después, no muy lejos del Manneken Pis, te encontrarás otro de los iconos de la ciudad, que tiene que ver mucho con su gastronomía, el Museo del Chocolate. Este lugar suele estar atestado de gente, tiene muchos visitantes en general. Mira. Pero aún así, el decorado este exótico, aquí lo encuentras por todas partes. Y como ves, bueno, la gente se te pone por el medio de manera improvisada. Bueno, y se trata de un lugar bastante concurrido en esta ciudad en general, ¿eh? Y en general, si vas explorando las estrechas calles del centro de Bruselas, te vas a encontrar con curiosidades como esta, a la que vamos a entrar. Bueno, pone que esto es un museo. Vamos a ver qué museo es este. Es de esas curiosidades que tiene este lugar. Como te dije, tienes que estar muy atento para descubrirlas. En general. Aunque la verdad es que no sé qué pinta de museo tiene, la verdad. Hasta aquí lo llegamos. Sin embargo, el Manneken Pis no es la única estatua de este estilo que hay en Bruselas. Hay incluso una que hay con un animal. Aquí tenemos la Manneken Pis, que es la versión pero la femenina. En principio deberemos encontrarla por aquí. Bueno, ahí ya veo la cámara de vigilancia, o sea, eso significa que está por aquí. Muy lejos no está, ¿eh? Como ves, esto está siempre atestado de gente, esta zona de las calles medievales. Muy lejos no puede estar, ya se ve, mira. Ahí está. A ver. Troppo, ve lo faccio vedere da dentro, vi faccio vedere la sorellina, il Manneken Pis. Vamos a ver. Mira, aquí está. Vamos a ver. Me ha costado llegar, pero aquí la tenemos, ¿eh? La Manneken Pis. Ya llegó la hora de la comida y ahora vamos a degustar algo típicamente belga, que son las flamse frites, que son las patatas fritas así, hechas de esta manera. Pero el corte suele ser un poco más grueso y te las dan en este tipo de corneto, este tipo de cono, con un poco de mayonesa, aunque realmente tienen varios tipos de salsas en este país. La clásica suele ser la mayonesa, hasta donde tengo entendido, pero le puedes poner lo que quieras, cualquier tipo de salsa que se te ocurra. Y voy a probar una cerveza, una Kriek, que es una cerveza hecha a base de cereza, ya que este país, aparte de las patatas y el chocolate, es
especializado en temas de cervezas de todo tipo, cualquiera que te puedas imaginar. Ahora vamos a entrarle a esto. Y bien, ya estamos en otra cara de Bruselas y alrededores. Estoy en una zona llamada Wiener, que con el tranvía te puedes comunicar con ella. El tranvía forma el complemento de las líneas de comunicación que existen de transporte público en Bruselas. El tranvía estuvo antes que el metro, pero entre los dos forman una compleja red urbana con la que puedes, comunicarte a prácticamente todas partes, y que me ha traído hasta este lugar donde les voy a enseñar una parte poco mostrada de Bruselas, la Bruselas rural. Bien, dejamos la estación del tranvía y ahora vamos a presentar las distintas opciones que existen de paseo rural por la zona de Bruselas y alrededores. Mira, tenemos distintos parques como el Parque de Woluwe, Temreuken, Leibek, la Forêt de Soignes, que queda en esta dirección, que es un lugar que está considerado patrimonio mundial. Esto tenemos que verlo. Y el Parc Tournai-Solvay. Mira, en general suele ser poco habitual encontrar cosas como estas dentro de una ciudad, pero mira, como ves, sí que son posibles. Aunque parezca increíble, huertas urbanas como esta existen, pues como puedes ver, en una ciudad como Bruselas, una capital europea. Algo que no suele ser muy frecuente y sin duda es un poco mejor que lo que te enseñé del lugar donde me estoy quedando. En lo que además, como ves, puedes encontrar maravillas naturales como esta. Guapo, ¿eh? Sin embargo, Bruselas aún tiene mucho que descubrir, incluso de noche. Es una ciudad que tiene mucho que ofrecer en lugares como el Parque del Cincuentenario, lugares como Ixelles o Saint-Gilles, entre otros. La vida nocturna, como puedes ver, es bastante animada aquí en la capital belga, en lugares como este que nos encontramos. El Parque del Cincuentenario es solamente uno de los ejemplos posibles. Sin embargo, existen muchos más a lo largo de toda la ciudad. Y entre los eventos que puedes disfrutar en este lugar, especialmente en temporadas como febrero, tenemos el Bright Festival de Bruselas, que es un evento que además es gratis y se organiza durante todos los años. Es uno de los eventos principales de la ciudad, de libre uso además. Los juegos de luces y colores que hacen a lo largo de la noche sencillamente crea, unos tonos cromáticos maravillosos. Y hay toda una serie de puestos de comida y animaciones a lo largo de un cronograma de actividades que se suele publicar en la página oficial de Bruselas. La realidad es que incluso en invierno ya ves como la creatividad genera cosas lindas, incluso en una ciudad como esta, en el periodo invernal. Sin embargo, Bruselas es una ciudad que también cuenta con una conexión de agua, es decir, una conexión a través de su río, el río Sena, alrededor del cual se fundó la ciudad histórica. El motivo de su fundación y de su importancia estratégica y comercial ya desde épocas remotas, en las que tenemos, por ejemplo, lugares como el Canal de Bruselas. Sin embargo, para conocer bien Bruselas hay que salir de su casco central, en donde podrás ver la Plaza de Bélgica,
Cerca de ella también hay un museo del diseño y sobre todo un monumento que se ha convertido en ícono de la ciudad, el Atomium, que es un monumento que se hizo en el año 1958 para un evento que se iba a realizar en esta ciudad y que se ha convertido en un símbolo de la ciudad. En su interior se celebran diversos espectáculos y eventos y es bastante bueno de visitar. Y justo detrás de él queda el Parque de Europa o Mini Europe, que viene a ser una pequeña reproducción de distintas partes de Europa, siguiendo la tradición europeísta de la ciudad. Y también tienes otras maravillas patrimoniales, como la zona en la que se encuentra una antigua puerta fortificada de la Bruselas medieval, la Porte de Halle. Sencillamente magnífica e imponente, bastante ancha por esto, ¿eh? Y aquí tenemos una de las opciones clásicas de Bélgica para venir a comer comida rápida. El Quick, que es, digamos, la versión belga del McDonald's y que está presente prácticamente en todo el país. Digamos que tienen su propia versión de las hamburguesas. Pueden tener un gusto quizás un poco fuerte si no estás acostumbrado un poco al gusto de las comidas en este país, pero en general están bastante bien. Esta es la opción, una de las más baratas que puedes tener para comer en este país. Y bueno, es una cadena que está presente prácticamente en muchos lugares de aquí. Sin embargo, aparte de lugares como el Atomium o la Grand Place, uno de los que yo considero que es uno de los lugares imperdibles es la Place Poulard, como se dice en francés, junto con todo el conjunto de edificios que tiene alrededor, entre los que se encuentra la Gran Rueda de Bruselas, el Palacio de Justicia, que es uno de los más grandes de su tipo en el mundo, junto con las preciosas vistas que están cerca de la zona del Sablon, entre otras cosas que les voy a enseñar. Lamentablemente, el Palacio de Justicia se encuentra en obras en este momento en el que hemos venido a hacer la visita, por lo tanto no les puedo enseñar un poco los corredores y pasillos que tiene un poco hecho al estilo clásico, ¿no? Al estilo, nos recuerdan por el estilo grecorromano, pero sí les puedo enseñar el conjunto que está formado por la Gran Rueda de Bruselas junto con el monumento a la infantería belga. Existe, digamos, monumentos de tipo de gloria militar por esta zona, como podemos ver a lo largo de toda la plaza, entre otras curiosidades que tiene este lugar cercano a la famosa zona del Sablon, que es una de las zonas imperdibles a visitar en esta ciudad. Sencillamente la panorámica de Bruselas desde esta plaza es magnífica. Todo el mirador de la Place Poulard te da, bueno, y si te montas en la rueda ya ni te digo la vista que vas a tener. Y aquí tenemos la iglesia de Notre Dame, junto a otro de los monumentos más emblemáticos de Bruselas, que es la Place du Petit Sablon. Sencillamente los alrededores de la plaza son magníficos. Es sin duda uno de los imperdibles de esta ciudad. Toda la plaza esta, Bien, lamentablemente el lugar que les voy a enseñar ahora está en obras, pero aquí está la Plaza Real, alrededor de la cual se encuentran las principales instituciones reales, incluido el Palacio Real, que solo es visitable algunas veces al año. Tenemos el Palacio Real, junto con la caserna militar que está un poco más adelante. Tenemos los museos reales de Bellas Artes, el Museo Magritte, entre otras curiosidades, junto al Parque Real, que está un poco más adelante. Y ya justo al frente de la gran institución, que es el Palacio Real, visitable solo unas épocas al año, tenemos el Parque de Bruselas. Bueno, en algún caso le he escuchado decir como el Parque Real. Su nombre oficial es el Parque de Bruselas y es uno de los más grandes que existen así dentro de la ciudad, donde se concentra alrededor de todas las instituciones de arte y de cultura clásicas que tienen algo que ver con la monarquía. Están prácticamente todas por aquí. Y ya por último, descendiendo
de lo que es el Parque de Bruselas y la zona del Parque Real, tenemos unas escalinatas que son conocidas como el Monte de las Artes, que es sin duda uno de los imprescindibles a visitar aquí en Bruselas por razones obvias, en las que hay, pues, como puedes ver, un mirador magnífico de la ciudad. Y bien, esto no sería un vídeo típico de un canal de aventura si fuera un viaje como cualquier otro. Ahora vamos a hacer la salida desde Bruselas hasta el aeropuerto de Charleroi de una manera atípica y que pocos suelen usar, a través de la Gare Central de Bruselas en tren hasta llegar al aeropuerto. Para ello hay que hacer una compra que ahora más adelante les voy a explicar, mientras nos sentamos un poco a disfrutar de una de las delicateces típicas de esta zona. Realmente no te puedes marchar de esta ciudad sin haber probado una de sus delicateces culinarias, que es el gofre, que tiene diversos tipos de rellenos dependiendo de lo que tú quieras. Prácticamente es combinable con cualquier cosa, es dulce y existen básicamente dos tipos de gofres, el gofre de Bruselas y el gofre de Liège. Vamos a probar uno de estos. Y bien, aquí lo tenemos mientras esperamos nuestro tren de salida hacia Bruselas, hacia Charleroi Centro, para después ir al aeropuerto. Bueno, cae bastante bien algo caliente como esto, con el clima frío que hace por aquí. Bien, ya estamos en el tren y ahora vamos a explicarles un poco cómo funciona el mecanismo. En principio, ya no hay cajeros que te vayan a atender a una estación de tren como la de Bruselas Central. Va todo por máquina, por máquinas validadoras en las que tendrás que comprar el ticket. Entonces, en principio, consigues este que teóricamente por unos... Perdón, este de aquí, que por alrededor de 16 euros te debería transportar no solamente hasta la estación de Charleroi Centro, sino incluso poder tomar un autobús de transbordo desde la estación de tren de Charleroi hasta el aeropuerto de Charleroi. Sin embargo, esto no me quedaba muy claro si realmente lo puedo hacer con este mismo ticket, que es un pase de 16 euros con 10 céntimos, lo cual sale más barato que el autobús de Flipco que usamos al inicio, o tenías que usar este otro, que este sencillamente es un billete de viaje simple hasta el aeropuerto de Charleroi desde la zona de las estaciones de tren que hay por ahí. Hay varias. Está Charleroi Centro, hay unas dos más aproximadamente. Con llegar a Charleroi Central, que es la que menos complicación te va a dar si no conoces esto, te debería ir bien. Sin embargo, pronto vamos a saber si solamente lo puedo hacer con este billete o tengo que usar la combinación de los dos. En caso que hubiera que usarlo, sería un poco más caro que el autobús. Yo sospecho que va a ser este, pero como es algo que no pudimos averiguar bien con anticipación, no queríamos arriesgarnos a perder después el viaje de vuelta a casa. Así que esto lo he hecho por ustedes y espero que me den muchos likes por esto que voy a hacer ahora mismo, Bien, ya estamos llegando a la estación de tren, en principio de Charleroi Centro. Bien, ya hemos llegado a la estación de Charleroi Centro y aquí es donde vamos a investigar si es verdad lo que dicen de que aquí era complicado lograr hacer el transbordo al aeropuerto. De momento parece relativamente, bueno, pronto lo averiguaremos, Bien, en principio parece que el autobús está señalizado. Había encontrado referencias que eran de hace un año en la que explicaban que al parecer el camino hacia el autobús desde esta estación no estaba muy bien señalizado. Ahora parece ser que sí. A ver, lo tenemos aquí atrás. Vamos a ver ahora si es verdad.
Bien, ahí parece que está el autobús, ¿eh? Hay que caminar un trayecto, pero bueno, en principio lo encuentro bastante bien señalizado. Ahora nos vamos a asegurar que este sea el autobús, ¿eh? Ça, c'est l'autobus vers l'aéroport. C'est l'autobus vers l'aéroport. Non. Alors. Merci. Ok. D'accord. D'accord. Merci bien. Nada, nos hemos equivocado, no es este. Tenemos que buscar otra vez dentro de la estación de tren. Aquí está el panel que tenía que seguir. Yo seguí el de arriba, que era el más vistoso, y es este el que hay que seguir, que te va a llevar hasta el andén 18, línea A1. Ese es el que tenemos que encontrar. Bien, salimos por allí, hacia la estación de Charleroi. En principio deberíamos encontrar esto en el andén 18. Esto se ve que estuvo en obras hace un año, que era lo que salía la gente diciendo. Y ahora tengo que ver al final si es por ahí o no. Excusez-moi, monsieur, ça c'est le tech vers l'aéroport. Ah, merci. Y bien, ya me tengo que preparar para pasar los controles de seguridad. Antes de irme, les animo a suscribirse en el canal, darle un dedo para arriba para apoyar estos vídeos y hacer que este proyecto siga siendo posible. Y nos vemos en la siguiente aventura. Hasta pronto.